Hola, estimados niños, ¿cómo están? Vamos a cambiar radicalmente de tema porque ya dejamos la evolución de la historia de Chile hasta el proceso de independencia, el primer intento de organización, y vamos a irnos a un tema de crecimiento económico y el desarrollo, ya en Chile, como país y con su inserción económica en una economía global. Ya esta es la última unidad, la cuarta, así es que la iniciamos hoy día. Esta clase va a estar centrada mayoritariamente en presentarles lo que vamos a hacer en una pequeña presentación de lo que ha sido los modelos de desarrollo económico que ha tratado de implementar Chile y dar alguna caracterización del modelo actual, que es el modelo neoliberal, para ya en una siguiente clase grabada entrar a profundizar en los conceptos claves que sí les voy a presentar en esta ocasión. ¿Ya? Les presento primero el PPT que les preparé para esta clase. Ya, economía y desarrollo en Chile para el octavo básico. El objetivo, chiquillos, es que podamos aplicar conceptos de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en Chile, considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de intercambio, de consumo, las ventajas comparativas, la inserción en los mercados internacionales y el desarrollo sostenible, ya, o sustentable. Por tanto, nosotros vamos a partir primero de lo general y después nos vamos a ir adentrando en el desarrollo propiamente regional, en esta labor macro de insertarse en una economía global con ventajas comparativas, ¿cierto? Con tratados de libre comercio, entre otras cosas. De hecho, yo les voy a dejar como actividad la página 279 del libro, donde se da un primer acercamiento a estas problemáticas. Los conceptos claves que al momento de finalizar esta unidad tenemos que manejar: el crecimiento de desarrollo, ¿ya? Desarrollo económico. Crecimiento económico y desarrollo económico son conceptos distintos. Yo no voy a problematizar en eso ahora, porque necesitamos previamente un poquito más de recorrido para entrar a identificar las características de cada uno de ellos. Otro concepto que está ligado al desarrollo es el índice de desarrollo humano, que es un concepto que lo trabaja la ONU, ¿ya? Y que intenta medir la calidad de vida de la población a través de los indicadores de esperanza de vida, años de escolaridad y el ingreso per cápita. También tenemos que hablar de diversidad productiva, o sea, nosotros somos un país exportador de materias primas, pero históricamente hemos sido un país monoexportador, dependiente altamente de los productos mineros. Por tanto, la diversidad productiva tiene que ver con, para el caso chileno, con aumentar la productividad y la exportación de lo que se denomina no tradicional, o sea, de todas aquellas cosas que no vienen de la minería, como exportar fruta y productos agroindustriales derivados de la, valga la redundancia, la agricultura, como las conservas, los jugos, los congelados, los deshidratados, entre otras cosas. Realizar producción y exportación de recursos forestales como la madera, la celulosa, de recursos pesqueros, la harina de pescado, las conservas, los congelados, entre otras cosas. Ya diversificar, no depender de un solo producto. Intercambio comercial, ya que tiene que ver con importación y exportación. ¿Qué mandamos para afuera, qué traemos para afuera y cómo es la relación de nuestra economía con los mercados externos? Ya principalmente considerando que estamos en una comunidad económica global. Las ventajas comparativas, ya que tiene que ver eh, con un concepto de qué es lo más óptimo de acuerdo a los recursos naturales y tecnológicos y el capital que tiene Chile para poder exportar y tener éxito en esas exportaciones hacia el comercio exterior, ya desde una perspectiva de la producción. El valor agregado, o sea, cómo hago que mi producto sea atractivo en el mercado a través de la incorporación de tecnología, el mejoramiento de los sistemas de producción, la capacitación de la mano de obra, entre otras cosas. Los tratados de libre comercio y los conglomerados económicos, que son estos acuerdos que firman los países para llegar a tener ventajas en el intercambio económico, principalmente ventajas de aranceles. Cuando uno habla de aranceles, chiquillos, se refiere a los impuestos aduaneros. En una economía de libre mercado, en una economía de carácter global como la nuestra, cuando los países firman un TLC, lo que principalmente acuerdan, dentro de otras cosas, es bajar las barreras arancelarias a los productos de uno y otro país, ¿ya? Y el desarrollo sustentable, que es el concepto clave, ¿ya? El desarrollo sustentable, chiquillos,
está trabajado en el video introductorio que yo les dejé y que hace alusión a que las actividades económicas que se desarrollan en un país entren en equilibrio con el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, el no aceleramiento del calentamiento global, generen un respeto también a la biodiversidad, que no perdamos animales que se extingan, alimentos que se pierdan, terrenos que se erosionen y pierdan su capacidad productiva, y por otro lado que ese crecimiento económico se desarrolle a través de la equidad, o sea, que toda la gente pueda acceder a los recursos básicos necesarios, ¿ya? Por eso que en el video de la Agenda 2030 de la ONU y la UNICEF, yo se los grabé en el aula virtual porque me parece importante que sepan en qué consiste esa iniciativa que se fue firmada y establecida en el año 2015. Ya, ¿qué características ha tenido la economía chilena como parte de su historia? Ya, esto es importante tenerlo claro antes de empezar a analizar el tema de los desafíos de la economía chilena, de las ventajas comparativas y de las estrategias de desarrollo. Chile se ha sustentado históricamente en la explotación de recursos y en la exportación de materias primas. ¿Ya? Nosotros, históricamente, exceptuando un pequeño periodo de la historia que intentamos cambiarlo, pero no lo logró, yo ahí se los voy a explicar, siempre nos hemos caracterizado por exportar materias primas. Ya a lo largo del siglo XX, después de la crisis del salitre, somos grandes exportadores de cobre. ¿Ya? Y hoy día estamos, en el fondo, posicionando también a través de la exportación del litio. Los productos importados son mayoritariamente recursos energéticos, tecnológicos e industriales. Cuando uno habla de importación es lo que trae de afuera. ¿Ya? Por tanto, nosotros mandamos nuestros recursos naturales hacia afuera e importamos la tecnología, los recursos energéticos y las manufacturas, que son los productos industriales, ¿ya? Desde afuera. Y obviamente que esta relación de mandar nuestros recursos naturales hacia afuera e importar desde afuera las manufacturas, los recursos energéticos y los tecnológicos nos genera altos grados de dependencia en los mercados externos, lo cual se hace mucho más evidente por la conexión planetaria que nos da la economía global. ¿Ya? ¿A qué se refiere los grados de dependencia? Que en el fondo si los mercados de los cuales nosotros exportamos los recursos naturales o importamos la tecnología, o la manufactura, los recursos energéticos, están en crisis, nosotros también estamos en crisis. ¿Ya? Ahora, es difícil, chiquillo, plantearlo de otra manera porque en una economía global lo que pasa en un país nos afecta a todos. Y aquí hay una imagen que lo representa un poco. Pues. Chile, economía abierta al comercio y a la inversión con el mundo. ¿Ok? Por tanto, en el fondo esto implica un riesgo. Pues. Y el riesgo es que hoy día las crisis económicas son globales. Ya. Los proyectos económicos que hemos tenido nosotros como modelo de desarrollo a lo largo de nuestra historia, desde la independencia en adelante, han sido 3. El primero corresponde al que se desarrolla desde el siglo XIX hasta 1940, que va evolucionando en el tiempo, y que es un modelo capitalista clásico, ¿ya? Que dura hasta la Gran Depresión de 1929, que pone fin a la economía del salitre chileno. ¿Ya? Y ahí nosotros decimos, chuta, ¿qué hacemos? Y ahí empezamos a pensar en un nuevo modelo. Ese modelo capitalista clásico está sustentado en un crecimiento económico hacia afuera, o sea, exportar recursos naturales, importar manufacturas, ¿ya? Este modelo de crecimiento económico hacia afuera y esta tradición de ser un país exportador de materias primas, mayoritariamente es una tradición que viene desde la economía colonial. Ya acuérdense que en la economía colonial, que era mercantilista, basada en un monopolio comercial, nosotros lo estudiamos, se sustentaba en que las colonias americanas le mandaban sus recursos naturales, principalmente oro y plata, a España y España nos vendía los productos manufacturados u otros productos que necesitábamos. ¿Ya? Después de la Gran Depresión de 1929 y sus efectos en Chile, hay estudios del Banco Mundial y otras instituciones que plantean que el segundo país más afectado por la Gran Depresión, por la caída de la bolsa Wall Street en 1929, después de Estados Unidos, el segundo país es Chile, porque nuestro ciclo dorado de la economía del salitre se termina. No porque nosotros no tengamos salitre, todavía tenemos y mucho, ¿ya? Sino que se acaba porque se elimina la demanda externa de nuestro recurso natural. Producto de la crisis económica y del colapso del paradigma económico capitalista clásico es que se pretende implantar un modelo económico denominado EASY, que es un modelo económico proyectado hacia adentro.
¿Qué es lo que es el modelo económico EASY? Se llama modelo de industrialización sustitutivo de importaciones. O sea, nos vamos a industrializar los recursos naturales chilenos, que son abundantes, con una fuerte inversión del Estado. Por eso es que se habla en esta época de un Estado empresario. El Estado va a crear empresas como Endesa, Alianza, la Compañía de Teléfonos de Chile, ¿ya? Vamos a potenciar ferrocarriles del Estado, etcétera, para iniciar un proceso industrial, productivo, propio, que permita romper con las dependencias de los mercados externos, porque esa había sido la enseñanza que nos había dejado la Gran Depresión. ¿Ok? Ahora, este modelo EASY, chiquillo, esta industrialización sustitutiva de importaciones, entró en colapso rápidamente y demostró ser un proyecto que, si bien estaba involucrado toda América Latina bajo esta nueva noción de crecimiento económico, bajo un modelo mixto, donde participaban los privados y participaba fuertemente también el Estado, en la década del 50, había sido implementado en la década del 40, y en la década del 50, mediados de la década del 50, ya nos mostraba a nuestra realidad nacional que el proyecto tenía grandes falencias. Primero, porque seguíamos dependiendo de la exportación de cobre. Segundo, porque los empresarios chilenos tenían una poca visión de negocio y no invertían parte de su ganancia. Todo era ganancia para ellos, pero no invertían en tecnología, no invertían en mejorar la producción, no le daban valor agregado a su producto. También en el fondo porque teníamos dependencia energética. Teníamos que importar el petróleo para echar a andar nuestras industrias. Y también porque conjuntamente con este proyecto económico que implicaba una gran presencia del Estado, el Estado empresario o interventor en economía, se desarrolla el estado de bienestar, que es la visión de un Estado paternalista que tiene como responsabilidad esencial lograr el desarrollo de las personas y entregarles, con un sentido de gratuidad y de promoción social, los recursos o las necesidades básicas de las personas, como la salud, la educación, la vivienda, entre otras cosas. ¿Ok? Ese modelo, chiquillos, tuvo 3 problemas económicos estructurales. La devaluación de la moneda, producto de una inflación constante, ahí les mencioné 2, inflación y devaluación de la moneda, quiere decir que la moneda, en comparación al dólar, valía menos, cada vez más. Y con lo cual necesitaba más plata para comprar algo. Y lo tercero tenía que ver con las estructuras de desempleo, que muchas veces se volvían bien críticas. Ese modelo es cambiado durante el periodo de los militares en 1976 por un nuevo proyecto de crecimiento económico hacia afuera, ¿ya? Que se sustenta en el denominado neoliberalismo. ¿Ok? ¿Ya? Estos 3, capitalismo clásico, el modelo EASY y el neoliberalismo, el EASY es un modelo de economía mixta, son modelos económicos. Por tanto, antes de explicar la implementación misma del neoliberalismo, para situarnos ya en el contexto actual, tenemos que tratar de conceptualizar qué es un modelo económico. ¿Ya? Y un modelo económico es un conjunto de principios que buscan proyectar estrategias de crecimiento económico para enfrentar los problemas básicos de la economía, que son la escasez y que es la inequidad, dando respuestas a 3 preguntas esenciales. ¿Qué voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Y para quién lo voy a producir? Sí, el problema de la escasez en economía se produce por un elemento básico, teórico de la economía, que los seres humanos siempre tenemos más necesidades que los bienes y recursos que tenemos para satisfacer esas necesidades. Por tanto, siempre nos falta algo. ¿Ya? Y ahí entra un elemento que es fundamental, que es jerarquizar las necesidades. Yo quiero muchas cosas, bueno, pero necesito comer, necesito comprarme un celular, necesito comprarme un auto. Bueno, ¿qué es primero? Obviamente hay que comer, porque es una necesidad vital. Y ahí está el elemento de la jerarquización. Y lo que intentan hacer estos modelos de mercado es ordenar esas estructuras respondiendo a esa pregunta. Y la inequidad, chiquillo, tiene que ver con que hay personas que concentran muchos bienes y servicios y hay otras que los tienen en menor medida o pueden acceder en menor medida a ellos. Por tanto, lo que buscan los modelos económicos es, a través de las proyecciones económicas, de un crecimiento económico, dar respuesta a esas 2 problemáticas, solucionando esas 3 interrogantes. El modelo económico neoliberal chileno es un modelo económico cuya teoría surge en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, ¿ya? Que fue ideado principalmente por Milton Friedman, y que entra en contacto con Chile cuando economistas de la Universidad Católica en la década del 60 y del 70 se van a hacer sus doctorados a esa universidad. Hay un programa de intercambio.
Y obviamente que estos economistas chilenos, en función de la crisis del modelo Easy, escriben un libro que se llama El Ladrillo, con 500 medidas o propuestas económicas de corte neoliberal, de modelo económico neoliberal, para solucionar esas problemáticas. Como durante los 2 primeros años, después del golpe militar, las estrategias económicas de la Junta Militar no daban resultados y Chile seguía en picada económica, Augusto Pinochet decidió llamar a este grupo de economistas y entregarles la dirección de la economía chilena. Y ellos dijeron, ok, nosotros tomamos este desafío, pero no se puede cuestionar nada de lo que nosotros implantemos, porque este modelo necesita en el fondo que se acaten todas las medidas que nosotros vamos a implementar. Y las medidas que implementaron ellos primero era desarmar la estructura de las propiedades, de la propiedad pública en la economía, o sea, que las empresas que eran estatales tenían que ser privatizadas porque se debía reducir el rol económico del Estado. ¿Ok? Que había que bancarizar la relación económica, o sea que había que darle prioridad a que la gente accediera a sus necesidades mediante créditos bancarios y no mediante la lógica paternalista del Estado. Por tanto, ahí se cambia el rol también del Estado. Ya no es un Estado paternalista que te va a dar en gratuidad tus necesidades, sino que tus necesidades las tienes que satisfacer en el mercado, que pasa a ser el eje articulador del funcionamiento económico, ¿cierto? Y el Estado solamente va a cumplir un rol subsidiario, ¿ya? Acuérdense que eso es uno de los elementos que más se ha discutido en torno a el contenido de la Constitución de 1980 y este reclamo o esta intención que se tiene el día 25 de octubre en el plebiscito por cambiar la Constitución. ¿Ok? Por tanto, este es el modelo económico que tenemos nosotros hoy día y se implementa en el contexto de dictadura militar, se implementa por un grupo de economistas de la Universidad Católica que estudian en la Escuela Neoliberal de Chicago y que implementan por primera vez en el mundo un modelo económico neoliberal. Chile es la primera experiencia de modelo neoliberal. Yo les recomiendo, chiquillos, que vean un documental que se llama La Doctrina del Shock, que es la Naomi Klein, que está en YouTube, que es fruto de un libro que ella escribe, donde ella presenta una tesis, ¿ok? No es la verdad absoluta. Ella presenta una tesis de cómo se implementan los modelos económicos, pero ahí, en ese documental, cerca de unos 10 o 15 minutos, habla del caso chileno como primera experiencia. ¿Cuáles son las principales características de este modelo económico neoliberal que tenemos nosotros hoy día? ¿Ya? Promueve la inversión privada, tanto nacional como internacional, lo cual implica una reducción de la actividad económica del Estado. El Estado no debe tener una presencia alta o activa en el mercado, porque el mercado se regula solo, por eso que se habla de desregulación. Ya el Estado no debe fijar precios a los productos de primera necesidad, el Estado no debe intervenir en la transacción entre privados, sino que solo debe resguardar que se cumplan las normativas, la ley de funcionamiento de la economía. ¿Ya? Por tanto, uno de los elementos que se cuestiona a este modelo económico es precisamente este carácter de desregulación y de pocas herramientas de fiscalización que tiene el Estado sobre la actividad económica que hacen los privados. ¿Ya? También una característica de este modelo económico es que el principal asignador de recursos, ¿ya? Cuando uno dice asignador de recursos es, en el fondo, cómo conseguimos las cosas, es el mercado, de acuerdo a la ley de oferta y demanda. ¿Ya? Y eso lo podemos ver en distintos ámbitos, no solamente en los bienes de consumo finales, sino que también en elementos más de la estructura de necesidades sociales, como la educación, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes están en un colegio particular, mayoritariamente, en la mayoría de los casos, porque lo pueden pagar. Y porque los papás tienen la libertad, porque ahí está la lógica también del neoliberalismo, la libertad como agente esencial donde las personas pueden elegir. Y eso es reconocido como un factor positivo dentro de este modelo, ¿ya? Donde la gente puede elegir qué es lo que quiere. También el Estado cumple un rol subsidiario, como se lo expliqué anteriormente, en el área social, y se promueve la apertura hacia una economía global sin restricciones. Y cuando uno habla sin restricciones, es lo que también les dije delante, porque en el fondo se buscan estrategias de tratado de libre comercio, de pertenecer a conglomerados económicos como la PEC, donde se acuerden disminuir las barreras arancelarias, o sea, bajar los impuestos aduaneros para que los productos puedan entrar y salir sin pagar esos impuestos y se genere una competencia de carácter global e internacional. Obviamente que eso tiene efectos sobre los productores locales, porque generalmente los productores locales no pueden competir con economías más desarrolladas o con economías con una mayor capacidad productiva, como por ejemplo los chinos. ¿Ya?
En vista de esas características y al contexto en cómo se desarrolla, ¿cómo se responden las preguntas desde la perspectiva del neoliberalismo? El querer producir se responde de acuerdo a lo que demanda el mercado. ¿Ya? Si el mercado quiere plátano, plátano. Si el mercado quiere manzana, manzana. ¿Ya? ¿Cómo producir? De acuerdo a los recursos productivos existentes, capital, tecnología, recursos energéticos, mano de obra, etc. Optimizando la ganancia. O sea, la idea es producir, valga la redundancia, un bien o servicio, un producto, al menor precio para venderlo al mayor precio posible. Es el éxito de la inversión de la empresa. y obviamente que eso me permite obtener una mayor cantidad de ganancia. ¿Para quién se produce? Para todos aquellos que pueden pagar, porque en el fondo la asignación de recursos está en el mercado. Por tanto, yo voy a Falabella a comprarme un jean, no porque, o sea, para comprarme un jeans en Falabella yo tengo que tener el dinero para comprarlo, o la tarjeta, que de igual manera es un elemento de crédito privado. ¿Ya? Yo no voy a Falabella a decir, ¿sabes que no tengo jeans? Me tienen que dar uno. No. Es de acuerdo para el que lo pueda pagar. Y el que no lo puede pagar tiene que esperar el subsidio o apoyo del Estado. ¿Ya? Esa es una estructura general, chiquillo, de la presentación del modelo económico actual chileno, y es el piso para poder entrar ya a discusiones mayores sobre el tema de cómo nos insertamos, cuáles son nuestras ventajas comparativas en el mercado internacional y cómo afrontamos también el cuidado del medio ambiente y proyectamos un crecimiento económico sustentable o sostenible, porque yo creo que ahí es donde estamos con los mayores problemas. Les dejo ese desafío, chiquillos, y la actividad de la página 279, que la tienen que responder en su cuaderno para que la revisemos posteriormente en el horario de chat de la próxima semana. Ya, nos vemos, anoten sus dudas en el cuaderno también para que las resolvamos la próxima semana en el horario de chat. Que estén bien.